En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz que resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. La luz, aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre es nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Amén. Capítulo número 100 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Recibamos gracia y paz de parte del que es, y que era y que ha de venir, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel, el primero en resucitar de entre los muertos, el que nos amó y se dio en sacrificio por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, y nos hizo un reino y sacerdote para nuestro Elohim. Damos gracias porque, como decimos, para la gloria de nuestro Elohim y de su Mesías, llegamos al capítulo número 100 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Para nosotros, algo imposible, solamente el amor de Elohim, solamente el Espíritu, su Espíritu que ha puesto en nosotros, nos guía. No digo que seamos infalibles, que lo sabemos todo, sino que estamos en el camino, estamos conociendo la verdad y hemos conocido a aquel que es la vida, al único que no solamente la puede ofrecer, sino que también la da. Porque, como dice, que aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, hermano, no solo damos testimonio de la vida de aquel que es la vida, sino de aquel que es la luz. Aquel que dijo, yo soy la luz verdadera, la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que le lleva a la vida. Es importante entender esto, porque a veces los hombres creemos que la luz del sol es la vida. En estos días, hablando con un amigo, ya casi un hermano, un hombre que está abortando él mismo la idolatría y se está convirtiendo al Elohim vivo, del cual le hemos dado y le estamos dando testimonio. Creemos que el Espíritu es el que le está guiando, y como dice, para reunirnos, para congregarnos en uno, es la obra que está haciendo el Espíritu, buscando a los que son suyos para congregarnos en aquel que Elohim envió.
Y él me decía que él elevaba su oración hacia el sol porque el sol era la luz. Y aunque el sol emite luz, no es la luz verdadera. Es un astro creado el cuarto día por nuestro Elohim, por el Creador, y que fue puesto en el cielo para iluminar los días, ya que el hombre, al apartarse de la luz verdadera, trajo la oscuridad y la muerte al mundo y a sus propias vidas. Eso no quiere decir que la luz verdadera no está iluminando. La luz verdadera vino a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A lo suyo, a su casa vino, y los de su casa no los recibieron. Pero a todos los que reciben, a los que los reciben, a los que creen en su nombre, la luz verdadera le está iluminando. Y no a una religión, sino a la vida. No digo que a veces nos toca pasar por una religión cualquiera que sea. Todo obra para bien en la vida de los hijos de Elohim, porque a veces Él permite situaciones en nuestras vidas y todo obra para bien. Para mí obró para bien, pero también cuando oímos la voz del Espíritu, debemos tomar nuestra propia decisión y saber a quién seguimos. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio Eterno. Y como les decía, es el día antes de la Pascua, el día en que el Señor está usando las últimas horas con sus discípulos para darle la mayor información, la mayor, como decir, enseñanza, dejarle son momentos difíciles en que hubo un traidor en el grupo, en que se anuncia la negación de Pedro, en que él le está diciendo que va a pasar de este mundo al Padre, y todas esas cosas están en las mentes y en los corazones de los discípulos como un torrente y que por supuesto muchas de las cosas ellos no la estaban entendiendo, pero luego fueron entendiendo y fueron conformando las ideas, de manera que un hombre como Juan, como el apóstol Juan, y que por supuesto la primera carta que se conoce como la primera carta de Juan, es el testimonio de los discípulos, donde ellos en pleno dicen aquello que hemos visto, aquello que hemos tocado, lo que era desde el principio, lo que hemos, fíjense que está hablando en plural, es decir, que aquí el pleno de los apóstoles están dando testimonio en pleno, en Ejad, porque ellos recibieron una misma enseñanza, un mismo evangelio, un mismo espíritu. Ellos vieron y tocaron al Mesías, comieron con él todos. Así que no existen diferentes evangelios, no existen, como decir, un apostolado dividido, sino que aquí está el Ejad. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos,
a leer se trata de la palabra de vida. Les escribimos a ustedes en la Reina Valera, en la Dios habla hoy. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Elohim el Padre y con su Hijo Yeshua. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje. Si usted sabe que el mensaje en el lenguaje del Evangelio, el mensaje es el Evangelio. Este es el mensaje que Yeshua nos enseñó y que le anunciamos a ustedes, que Elohim es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. Así que, hermanos, este es el testimonio de los apóstoles en pleno. Es en plural que está hablando, no es el apóstol Juan, sino todos los discípulos, todos los apóstoles del Mesías están aquí en la Ejad, dejándonos el Evangelio eterno y confirmando el testimonio que ellos recibieron. Y les decía que en este capítulo 14, el cual continuamos, él está diciendo que no se turbaran y que aunque él se iba, él le estaba mostrando hacia dónde él iba. Aquí, como se le dice, no se angustien ustedes, crean en Elohim y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy a prepararle un lugar. Y después de irme y de prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Él le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues le han venido, lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso no basta. Él le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no crean, al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Hijo se muestre, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo les rogaré al Padre que mande a otro defensor, al Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son el mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Cuando usted lee el libro de los Hechos, por supuesto que yo lo leía, como les he dicho, fui evangélico pentecostal, y uno de los
como decir, de las doctrinas fundamentales del pentecostalismo evangélico, es Hechos capítulo 2, donde ellos, es decir, donde se dice en ese libro que 50 días después de la resurrección del Mesías, ellos fueron a un lugar y allí el Señor se despidió de ellos y vieron su ascensión al cielo. Ciertamente este evangelio dice que Él había descendido del cielo para llevarnos al conocimiento de que Él no es terrenal, de que Él no nació en el mundo. Él dijo, y Juan también testificó, de que aquel que era de la tierra hablaba de las cosas de la tierra, pero el que venía del cielo daba testimonio de todo lo que había visto y había oído, y nadie recibía su testimonio. Y el mismo Señor, con su propia palabra, en el capítulo 6, 7 de este evangelio, dice que Él descendió del cielo. Y los judíos decían, ¿cómo nosotros nos conocemos a su padre y están con nosotros aquí su madre y demás? ¿Cómo dice ahora que ha descendido del cielo? Y Él les dice, no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y aquí ahora Él está diciendo hacia dónde Él va. Él va al Padre. Y que el lugar que Él nos va a preparar es en el Padre. Porque recordemos que todos perdimos la comunión con nuestro Elohim, todos fuimos echados fuera de la presencia de Elohim, y que el Hijo vino a restaurar esa comunión, de manera que cuando recibimos el testimonio del Espíritu, recibimos el testimonio del Evangelio, miramos, creemos y recibimos al Mesías en su muerte como el Cordero de Elohim, y siendo traspasado en el costado donde salió agua y sangre, recibiendo las marcas que marcan al Mesías, las señales que marcan al Mesías. Cuando Él se le presenta a los discípulos, le enseña las manos con la señal del clavo y le presenta también el costado donde fue traspasado, la herida de su costado, donde fue traspasado, de manera que estas son las marcas del Mesías. Si a usted le presentan un Mesías y no le presentan la marca del Mesías, es decir, las señales que marcan que este es el Mesías de Elohim, no crea, como dijo Tomás. Y a los 8, Señor, estando todos los discípulos juntos, incluyendo a Tomás, que no estaba presente en el primer encuentro, pues Tomás parece que en la primera oportunidad, que el primer día de la semana donde el Señor se le manifestó en una casa donde estaban las puertas cerradas y el Señor se le manifestó y que no estaba presente Tomás, parece que Tomás todavía estaba en incredulidad, como diciendo, creí en y lo mataron, pues había perdido toda esperanza. De manera que los discípulos, luego que dieron al Señor y recibieron el aliento de vida, vieron las señales del Mesías y Él les sopló el aliento de vida. Le dijeron, hemos visto al Señor, y Él le dijo, eso está en el capítulo,
20. Después los discípulos dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos la herida del clavo, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Elohim. Mi Señor y mi Elohim. Yeshua les dijo, ¿crees porque me ha visto? Dichosos los que no creen sin haber visto. Es decir, nosotros físicamente no lo hemos visto, pero el testimonio del Espíritu nos guía a este Mesías. Por lo tanto, yo digo que yo he visto, que he conocido, he mirado, he creído y he recibido a este Mesías. Así que es importante tener este entendimiento, hermanos, para poder saber en quién creemos. Porque Él está marcando una dirección a los discípulos y le está diciendo, y ustedes saben el camino. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y le dijo el Señor, no sabemos, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yeshua le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, le está marcando una dirección, le está marcando lo que lleva a la vida y le está marcando lo que lleva a la verdad. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Es decir, que cuando visualizamos a este Mesías, estamos mirando al Padre. Ya no tenemos que decirle, como Felipe, muéstranos al Padre y no basta, sino que ya hemos conocido al Padre porque hemos mirado a este Mesías, aquel que Él envió. De manera, hermano, que aunque el Mesías descendió del cielo, el cielo es, como decir, algo, quiero decir, en extensión. Uno diría, bueno, ¿y en qué parte del cielo? Realmente, Él volvió de este mundo al Padre y el camino y a la verdad y a la vida que Él nos está llevando es el camino al Padre, es la verdad del Padre, es la vida del Padre, y que esa vida, ese camino y esa verdad está en el Hijo. Al recibirlo, al creer en Él, al creer en Él, pues estamos yendo al Padre, estamos caminando, estamos viviendo en el Padre. El principio de este evangelio dice, se traduce a los suyos vino, pero otra traducción hebrea, hay unos hermanos de los cuales vi un video de ellos hoy en YouTube, de que encontraron la hoja de un evangelio en hebreo y que dice, a su casa vino y los de su casa no lo recibieron. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén estaba allí, los judíos, es decir, los israelitas eran el pueblo que él había escogido como su propio pueblo, como el lugar a donde él iba a habitar en ellos y con ellos.
Y sin embargo, es decir, que ahí Dios puso su morada en ese pueblo. El tabernáculo aquel representaba la morada de Dios entre su pueblo, era como su casa. Y por supuesto el templo también representaba la casa de Elohim. Como él dijo, sacaos todo esto de aquí y no hacéis de la casa de mi padre una casa de mercado. Así que esa era la casa de Elohim, la morada de Elohim entre los hombres, entre su pueblo. Y él vino a esa casa y su casa no lo recibió. Así que estamos volviendo a la casa de Elohim. Estamos volviendo al Padre, que es lo importante, hermano. La dirección, aunque entendamos que hemos nacido de arriba, que hemos nacido de lo alto, pero es de alguien, no del cielo, no hemos nacido del cielo, sino que hemos nacido entonces del Espíritu, del Padre, hemos nacido del Padre, y por eso, por creer en el Mesías, al nacer del Espíritu, pues recibimos el estatus, el poder de ser hechos hijos de Elohim. Estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano, y por supuesto que en el libro de Apocalipsis se ve una puerta abierta, se ve al que está sentado en el trono, que es nuestro Padre, y se ve al Cordero. Así que ese trono está en el cielo. Sin embargo, la presencia del Padre mora en nosotros. Ahora somos su casa, somos morada del Espíritu. Es por esto, hermano, que al tener este entendimiento, vamos entrando en la paz de Elohim. Ya no nos turbamos porque la presencia física del Mesías no está con nosotros, sino que ahora sabemos que somos morada del Espíritu. Por eso se dice del sacerdocio de Melquisedec. Y voy a decir algo. Como digo, por eso se dice del sacerdocio de Melquisedec. Y en relación a eso voy a decir algo. Porque le pasamos por alto, hermano, y no lo que dice. Fíjense. Hebreos 7 dice: este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo. Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre del Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz. Pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nadie sabe de su padre, nadie sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Elohim, es sacerdote para siempre. Es decir, es a semejanza del Hijo de Elohim, que terrenalmente es a semejanza del Hijo de Elohim, que terrenalmente
no tiene una genealogía terrenal, porque él no es terrenal, él no nació de padre ni de madre terrenal. Fíjense que el que es semejante al hijo de Elohim es Melquisedec. No es que el hijo de Elohim es semejante a Melquisedec, sino que, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Es Melquisedec el que es semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios no tiene ni padre ni madre terrenales, no tiene una genealogía terrenal, y es sacerdote del orden de Melquisedec. Cuando usted va a fijar la fecha del nacimiento del Mesías, no la tiene. ¿Por qué? Porque solamente dice en el principio. Ya existía, pero no te define un día. Y también la fecha de su muerte dice el cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. La palabra de Elohim tiene esta, es como decir, que era, que es y que ha de venir. Es decir, tiene la palabra de Elohim es pasado, es presente y es futuro. Se mueve en esa perspectiva, no tiene la limitación del tiempo. Así que, hermano, la palabra de Elohim es el mismo Elohim y la palabra de Elohim es el Hijo de Elohim. Espero que entiendan este lenguaje. Pero el Hijo de Elohim no podemos definir un día, porque todo ocurrió en la eternidad. En lo que, como mismo se abrió una ventana en el cielo, una puerta en el cielo, y dice que allí estaba el que está sentado en el trono con una que habían destellos de luces como de piedras preciosas, las luces que salían del trono, la apariencia del que estaba en el trono. Pero también dice que allí estaba el Cordero. Por lo tanto, estas cosas ocurrieron en la eternidad, ocurrieron en Elohim. Quiero que entendamos este lenguaje, hermano, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno que nos saca del mundo, que nos saca de las maneras de pensar del mundo, nos saca de las limitaciones de la carne. Ya el cuerpo no es el obstáculo, porque hemos resucitado con el Mesías, hemos pasado de muerte a vida. Ya no somos de este mundo, porque el Mesías no ha dicho: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que cuando recibimos este Mesías, estamos en la misma presencia de Elohim, y toda la eternidad viene a nosotros, hermano. Por eso es que dice que la unción que hemos recibido es verdadera y no miente, y nos guía a toda verdad, y no tenemos necesidad de que nadie terrenal nos enseñe, porque ¿quién es que nos espírita? Nos guía el Espíritu de la verdad. Así que el Hijo de Elohim no tiene una genealogía terrenal, no tiene madre ni padre terrenal. Por eso es que los judíos decían: no conocemos a su padre y su madre, como dice ahora que ha descendido del cielo. Él dice: no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y dice también que serían todos, el que aprendió de Elohim viene a él, porque dice la profecía: y serán todos enseñados por Elohim, y todos los que aprenden de él vienen a él. Así que, hermano,
recibimos el testimonio del Espíritu y venimos a Él y estamos siendo enseñados por Él. Así que, hermano, es al Padre, no es a un planeta, es a la presencia de Dios que está en el cielo, pero dice, no lo dejaré huérfano. El Padre ahora va a estar con nosotros y en nosotros, porque Elohim es el Espíritu. Así que, hermano, estamos diciendo algo profundo, pero yo mismo he sentido que me he salido de mí mismo, porque he tenido un entendimiento que me lleva a la eternidad. El apóstol Juan, cuando recibió la revelación, el libro que se conoce como Apocalipsis fue una revelación, dice que él estaba en el Espíritu en el día de Adonai, en el día del Señor. Por eso es importante este día para nosotros, el día del Señor, que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque dejamos todo lo que hacemos y nos concentramos en Él para salirnos, para tener un momento. En el mundo las personas utilizan el día del Señor, es decir, el primer día de la semana, conocido erróneamente como el domingo, pues la gente ese día se recrean, se salen de sus actividades normales, se van de paseo, de picnic, a la playa cuando es la temporada, etc. Se salen de la normalidad. Pero este día el Señor lo utiliza y nos da esa visión en el libro de Revelaciones. Dice que estando él en la isla de Pasmo, donde estaba desterrado bajo condiciones terribles, sin embargo, el poder del Espíritu lo saca de la isla de Pasmo y lo lleva a esa visión espiritual en el cielo, donde le da, vamos a leerlo, pero voy a salir de Hebreo, donde dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Nos está diciendo que el verdadero rey sacerdote y que no oficia desde un templo terrenal es el Hijo de Elohim, y que oficia desde la misma presencia del Padre. Si leemos Apocalipsis, dice, por supuesto, el capítulo 1 dice, me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, es decir, él se declaró el Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su cara era como el sol que brillaba en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Es decir, él pudo ver a aquel que tenía la semejanza del Hijo del Hombre, aquel que había descendido del cielo y se había hecho carne en Adamá, y que ahora estaba en el Padre. Ya había
dejado el mundo y estaba en el Padre, es decir, en un lugar del cielo. No es algo abstracto, algo que no es tangible, sino que Juan, al recibir este testimonio, y dice aquí el capítulo 4 de Revelación: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esta. En este momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces y truenos, y de delante del trono andían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Elohim. Delante del trono había algo también que parecía un mar transparente como el cristal. En el centro, donde estaba el trono y a su alrededor, habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y de ahí sigue leyendo, aparte de estos seres vivientes, dice que estos seres vivientes decían: Kadosh, 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 es decir, santo, santo, santo es Adonai, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando su corona delante del trono dicen: tú eres digno, Señor y Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Le dan gloria al Creador. Es por eso que la adoración, hermano, no es terrenal. Dice en una descripción que el Espíritu me dio de la adoración celestial, dice que adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Es ser partícipe en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Pero para esto tenemos que entrar a esta presencia para verdaderamente hacer lo que hacen ellos. Yo en cada uno de estos capítulos yo me refiero a esto: recibamos gracia y paz de parte del que es y era. Es decir, me refiero a esto porque es la adoración celestial. Como decir, en parte lo he dejado de hacer porque me ocupa mucho tiempo, y algunas de las personas que están viendo este testimonio me dicen que son un poco largos, y también otras personas me han dicho: son largos, pero tú explica, y por lo menos es lo que el testimonio que me dan. Tú explica, tú trata de explicar las cosas para que nosotros podamos entender, y de todas maneras uno debe un poco que corregir algunas cosas. Y en definitiva, la adoración es personal. La adoración es personal, pero un poco que estamos dando testimonio, el testimonio que he recibido, y por eso lo hago. Pero ya los que han visto, lo que son miembros de este canal, y que la bendición, la gracia, la paz, la provisión de Elohim por medio de su Hijo esté con cada uno de los que se han suscrito. Gracias a Elohim y al Mesías, a su Hijo, por cada uno de los que se han suscrito en este canal, hermano. No hacemos un proselitismo, no llamamos a nadie a que se suscriba, respetamos el libre albedrío de las personas,
pero gracias a Elohim por eso que se han suscrito, pero lo más importante es la obra del Espíritu en su vida. Y cuando dice en el capítulo 5 que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos, pero no había nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Recordemos que Judá es el cachorro del león, no es el león de la tribu de Judá. Ha vencido para abrir el rollo y romper su sello. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, vi en medio de los ancianos, vi un cordero, estaba en pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y derramando tu sangre redimiste para Elohim gente de toda raza y lengua y nación, de toda raza y lengua y pueblo y nación. Y dice: y de ellos, es decir, de nosotros, hiciste un reino, nos hiciste sacerdotes para nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. Nuestro gran sumo sacerdote es el Mesías, es el Hijo de Elohim, que oficia desde el cielo bajo el orden de Melquisedec. Leí esta palabra ayer, y orden significa, viene de la raíz de dabar, de palabra, de manera que orden es el quien ordenó al Hijo de Elohim en este sacerdocio. Es la palabra de Elohim, que vive, que reina para siempre, que permanece para siempre. Así que, hermano, no fue nombrado por ningún hombre, sino que por el mismo Elohim, por la palabra de Elohim. Dice: y de nosotros hizo un reino, nos hizo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, pero ahora nosotros también somos titulados, nombrados, no titulados, nombrados sacerdotes de Elohim, pero tenemos un gran sumo sacerdote. Pero dice que a este gran sumo sacerdote, que es el Cordero, se le dio el rollo que tenía 7 sellos, de manera que ya los sacerdotes, cuando entraban una vez al año en el lugar santísimo, quizás recibieran una profecía, una revelación, como la recibió Caifás, como la recibió quizás el padre de Johanan, no me recuerdo ahora el nombre, si era Zacarías. Pero ahora el Padre le ha dado, de la misma diestra del Padre, le ha dado toda la revelación, y nos ha hecho partícipe de esa revelación mediante este libro. Pero también cuando venimos a Él y nos introducimos en el, como dicen algunos, en el río del Espíritu, pues empieza a llegar la revelación de la abundancia, empieza a correr el agua de vida, y la abundancia del Espíritu
como dice, Él no da el Espíritu por medida, empieza a correr no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de aquellos que reciben el testimonio. Así que, hermano, y dice, y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Habían millones y millones de ellos y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también a todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra. Fíjense, hermano, que la adoración es celestial, no es una adoración que se hace como la hacemos normalmente aquí en la tierra. Salgámonos de la tierra porque ya no somos de la tierra, hermano. Y dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Y los seres vivientes respondían: amén, amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Y luego vi que el Cordero rompía el primero de los sellos, y oí que uno de ellos, de aquellos seres, 4 seres vivientes, decía con voz que parecía un trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco. Es decir, empiezan a desatarse todas las revelaciones que le da el Padre. Voy a decir lo mismo que he dicho y que está en el capítulo 1. Bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía, pero digo la otra. Esta es una revelación del Padre. De manera que cuando desechamos este libro, estamos desechando al Padre, que nos está dando una visión del trono. Nos está dando, cuando el Hijo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pues esta es a donde nos lleva. Este es al reino donde se nos ha introducido a la misma presencia de Elohim, sin mediar ningún hombre sobre la tierra, hermano. El Hijo de Elohim fue el que hizo que esa comunión se restableciera, y ya no estamos, como decir, en el huerto del Edén, sino que estamos en un estatus superior, porque ahora tenemos acceso al Padre, al trono. Es al trono, hermano. Les debo decir que a veces oramos y hacemos una oración terrenal, porque la hacemos sin tener esta conciencia, sin recordar este conocimiento que se nos ha dado, de que tenemos acceso al trono, de que estamos mirando al Padre, de que estamos mirando a su Hijo, a nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero además también somos sacerdotes. Por eso es que nos purificamos, por eso es que lavamos nuestros pies como Él nos mandó. Después de bañarnos, lavamos nuestros pies, precisamente porque vamos a oficiar. Estamos listos para oficiar en cualquier momento como sacerdotes, dando testimonio y presentando a las vidas al Elohim eterno, al Padre. Y dice que las oraciones, que Él tenía una copa de oro en sus manos donde estaban las oraciones de los santos, es decir, de su pueblo, de sus hijos, de los sacerdotes que reinamos con Él. Pues las oraciones no caen en el vacío, sino que están allí delante de la presencia del Padre, y son, como decir, un incienso. Dice que tenía una copa en la mano, que son las oraciones de los santos. Dice: y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos tenían arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo.
Es decir, que estos 4 seres vivientes son los que reciben. Por eso dice, recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte del Mesías. Es decir, y estos seres vivientes reciben esas oraciones. Yo me imagino que esas oraciones, nosotros decimos un poco de palabra, ellos las purifican porque son serafines, son serafines, y que la presentan a Dios y son como un incienso que Dios recibe y que le agrada, y que por supuesto eso hace que la voluntad de Elohim se ponga en función de nuestras peticiones, de nuestras oraciones. Es por eso, hermanos, que debemos perfeccionar nuestra oración y la manera en que llegamos al Rey, al trono. No venimos delante de un hombre, no venimos delante de cualquiera, venimos delante del trono, del que está sentado en el trono y del Cordero. Y si usted quiere adorar, pues aquí el libro que te enseña la adoración celestial. Yo lo que hago es participar de esta adoración, porque eso es 24 horas. Nosotros no lo hacemos 24 horas, pero en el cielo, en el trono, eso es las 24 horas. Están haciendo esto, repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, y no se cansan de decir y de adorar al que está sentado en el trono y al Cordero, etc. Y nosotros, pues lo que hacemos es participar. Por eso es que el día de Adonai debemos de dejar todo, hermano, para irnos, para salirnos de este mundo, vivimos situaciones terribles. Ahora mismo el pueblo cubano está viviendo momentos muy difíciles, donde se anuncian medidas de austeridad, medidas basadas en el momento que estamos viviendo, y que por supuesto la sentimos en cada momento, en cada minuto de nuestras vidas. Sentimos el peso de las necesidades y de las restricciones que estamos viviendo. Sin embargo, a pesar de toda esa realidad del mundo, no somos del mundo. Y como mismo él sacó a este discípulo, a Yohanan, a Juan, de la isla de Pasmo, de un lugar terrible donde estaba desterrado. No se describe lo que estaba haciendo allí, pero debe ser un lugar terrible, desterrado en una isla donde no hay nada. Pues allí él estaba, y allí recibió esta revelación, y él pudo salirse de Pasmo y fue al mismo trono a recibir toda esta revelación. Así que, hermano, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, y como él dijo, nadie puede venir al Padre, es decir, si no es por él. Así que le aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Hay hombres en la tierra que están haciendo grandes señales, pero usted no vaya detrás de ellos, como dice. Primero mire y verifique el espíritu que está en ellos. Podrán hacer muchas señales, pero esas no son la marca del Mesías.
debemos de verificar el espíritu que está en ello, porque las señales no pueden confundir aquellos hombres de Egipto, Janes y Jambre. Ellos hacían señales igual que Moisés, grandes señales. Y hoy realmente en el mundo hay hombres que están haciendo grandes señales. Pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces no son las señales, son las palabras, es el testimonio del Espíritu, es comprobar el espíritu de aquellos que dicen estar inspirado. Y todo el que no reconoce que el Hijo de Elohim no tiene ni padre ni madre terrenal, ni una genealogía como aparecen en algunos evangelios, que no tiene ni principio de vida ni fin de vida, sino que permanece para siempre, sencillamente, si no le presenta las marcas del Mesías, de un Mesías que fue traspasado, pues ya sabe lo que tiene que hacer. La palabra es la que nos guía a toda verdad. Así que, hermano, hay necesidades. Quizás las personas dirán: yo tengo necesidad de dinero porque con el dinero puedo adquirir. Mira, hermano, yo estuve enfermo y puedo decir que tenía dinero, tenía una gaveta llena de dinero. Y lo primero que pude entender fue que no podía dar mi dinero para que pudiera recibir la salud a ningún hombre. Los médicos estaban haciendo lo que podían, pero si le daba todo el dinero que tenía, ellos iban a seguir haciendo lo que podían. Realmente el que me sanó fue el Señor. Los hombres trataron de ayudarme con la mejor voluntad, tratando de darme los medicamentos que ellos entendían que me podían hacer bien, pero como he dado testimonio, fue el Señor el que me sanó, hermano. No hay nada imposible para Elohim. Para aquellas personas que sufren de los nervios, para aquellas personas que han tenido un desequilibrio mental, para aquellas personas incluso esquizofrénicas. Es terrible, hermano. Las enfermedades mentales son terribles, pero está aquí, hermano, la solución. Este es el Hijo de Dios que se compadeció de nosotros. Este es Elohim, el Elohim verdadero, que se compadeció de nosotros y nos amó. En el mundo, hermano, es terrible. Destruye al hombre en los vicios, lo vuelve loco, los enferma. El mundo es terrible, hermano. Por eso, aunque las tentaciones vienen, uno debe recordar el amor de Elohim, uno debe recordar el beneficio que hay, la vida eterna. La vida eterna, hermano, la vida eterna por encima de todas las cosas. Por eso el que dice: el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierde su vida en este mundo, la ganará por causa del Hijo de Dios. Para vida eterna la ganará. Así que, hermano, nada de este mundo nos llena ni nos lleva a la vida eterna. Son cosas pasajeras, temporales. Así que ciertamente hay obras que están disponibles para aquellos a los cuales Elohim ha llamado para que hagan grandes obras, pero van a ser testigos verdaderos porque han conocido, han mirado, han recibido a este Mesías.
y no se gloriarán de las señales que van a hacer, porque saben que las señales no provienen de ellos, las obras son del Padre. Las obras son del Padre. Así que ¿de qué nos vanagloriamos si las obras son del Padre? A veces decimos, ese hermano está ungido, ese hermano lo que hace, usted le está dando gloria a un hombre, pero las obras son del Padre. Las palabras son del Padre. Las palabras de vida eterna, porque usted puede oír palabras útiles, palabras que te enseñen cosas, que te redargullan, pero solamente la palabra de vida eterna salen del Hijo de Dios. Que son las importantes. Enseñan, redargullen, pero tienen vida eterna. Y la del hombre solamente enseñan, redargullen, te pueden guiar, instruir en justicia, pero no son palabras de vida eterna. Así que no nos llenemos de humo, como dicen ahora las personas. Oye, lo que está hablando de humo es aire frito. Porque las palabras de vida eterna son las que habló el Hijo de Dios. Y yo pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Así que, hermano, dice, no lo voy a dejar huérfano. ¿Quién es el que está con nosotros? El Padre. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Ya no vivimos porque alguien nos empuja, porque alguien nos dice, porque esto, porque aquello, no. Vivimos porque Él vive, nosotros vivimos. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mi mandamiento y lo obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Él le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Es decir, haremos morada con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Le estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es lo que estamos hablando aquí. Le dejo la paz, les doy mi paz, pero no la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. En medio de esta crisis, los que gobiernan te dicen, vamos a restringir, vamos a hacer, y confíen que algún día saldremos de esto. Y nos dan palabra de cierta paz, pero la paz que da, la paz que nos da el Señor no la da como lo da el mundo, hermano. Tenemos que aprender esto y penetrar, hermano, llenarnos del Espíritu, o decir, introducirnos en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim, para introducirnos más en la vida del Espíritu y salirnos de este mundo que no hay solución, hermano. El mundo no tiene solución. Dice que el mundo pasará y todas las cosas que están en él. Ya me oyeron decir que me voy, que vendré otra vez para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Así que, hermano, gracia y paz del que está sentado en el trono del Cordero. Espero que realmente podamos haber contribuido a su crecimiento espiritual. Esperamos que hayan recibido el testimonio del Espíritu. Esperamos, hermanos, que la gracia
la paz y la bendición del Todopoderoso esté con ustedes, guiándole a toda verdad y dándole esa paz para que no estemos turbados, para que no estemos angustiados, para que tengamos confianza, para que yo me imagino al Mesías transmitía una personalidad, hermano. Le digo que la palabra que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, fue una palabra poderosa que penetró muy profundo en mi ser y que me ha hecho tener confianza hasta este día en permanecer en esto. Pero aún a veces me turbo, no lo niego, lo confieso delante de Elohim, que a veces me turbo muchas situaciones y a veces nos salimos un poco del espíritu, porque le digo de verdad, anhelo estar hablando la palabra de Elohim en mi hogar, con mi familia. Anhelo estar siempre en algo que me saque del mundo para no estar hablando las necesidades y los problemas del día a día, ni nada de eso, hermanos, que nos hacen pecar contra Dios. Porque, como alguien dijo, no somos políticos, no somos realmente, de verdad, le pido perdón a Dios, porque a veces nos salimos del contexto, nos salimos como decir, de las cosas del Espíritu, hermano. No estamos para militar en la carne, no estamos para, como decir, para ser un grupo político, ni nada de eso. Es decir, si no somos un grupo religioso, mucho menos lo somos políticos, mucho menos lo somos militares, ni nada de eso. No militamos en la carne, como dijo alguien. Así que, hermano, de verdad pido perdón, porque no es el testimonio genuino cuando verdaderamente nos mezclamos con las cosas del mundo. Como dijo alguien, deja a los muertos que entierren a sus muertos. El mundo tiene sus cosas y el mundo tiene su manera de resolverla y de hacer. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, hermano. Y estoy hablando para todos los hijos de Elohim, que a veces nos inmiscuimos en situaciones que no nos interesan, que no son las del Padre, que no son las del Espíritu. Trate de hablar, de leer, como decir, trate de estar en el Espíritu. No deje que otros vengan a llenarle de sus situaciones para sacarlo de eso. El mundo no tiene tiempo, el mundo quiere estar en la ansiedad, en el estrés de este mundo, en esas cosas, y no tiene tiempo para Dios. Se apresuran para irse de la presencia de Dios. Pero ¿a dónde vas a ir? Si te sales de la presencia de Dios, ¿a dónde vas a ir? Al mundo. Digo de verdad, hermano, que debe ser un anhelo que debe estar en todos nuestros corazones de los hijos de Dios, de permanecer, de hablar, de congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos, pero no es congregarnos como se congrega el mundo. Se cree en multitud, dice, donde estén 2 o 3 en el hogar, en la familia, con el vecino de al lado, con el hermano, compartir con el hermano, compartir con aquella persona que te recibe. Eso es. Así que la paz de nuestro Elohim, que envuelve la paz del Mesías, esté con todos los hijos de Elohim. En cualquier circunstancia que estén, hermano, tenga confianza. Tenga confianza, hermano. Tengamos confianza. A veces nos apresuramos. Elohim tiene su tiempo para todo. Tengamos confianza en Él. Los tiempos son difíciles, pero Él está con nosotros, hermano. Bendiciones.